La atención a este llamado. Se trata de una rueda de prensa que en mi condición de asambleísta en representación del Partido Socialista acá en la Asamblea Nacional, acompañada del secretario ejecutivo del Partido Socialista, de la dirigencia de esta comisión, queremos hacer público nuestra posición frente al llamado que ha realizado el presidente Lenín Moreno en torno a la convocatoria a una consulta popular. Se ha establecido una fecha, entiendo que el día de hoy culmina, y por lo tanto el partido lo que ha hecho es hacer una consulta con su militancia a priorizar temas de interés mayoritario del pueblo ecuatoriano que también fue ocultado en la propia campaña electoral en la cual participamos. Nos referimos a tres aspectos que nos parecen fundamentales, que forman parte inclusive de nuestro programa permanente de trabajo: la lucha contra la corrupción, la extensión y garantía de derechos respecto a la educación y la transformación agraria y productiva. Tres aspectos a los cuales se sumarán, y también estamos abiertos a la discusión respecto de otros temas que se puedan incluir a fin de ir sumando voluntades y con las fuerzas políticas y sociales que nos permita que esta consulta tenga resultados positivos en beneficio de la población. Vamos entonces a dar lectura a estas propuestas que realiza el Partido Socialista y sobre las cuales también tenemos la argumentación que sostienen el por qué deberían ser tomadas en cuenta dentro de la selección que el presidente Lenín Moreno realice y lo haga público el próximo 2 de octubre. Oiga. Muy buenas. El Partido Socialista Ecuatoriano reconoce que todos los mecanismos que busquen reafirmar la voluntad popular, en este caso una consulta, no solamente tienen que ser usados, sino potenciados permanentemente, con la finalidad de democratizar la estructura política nacional, poniendo siempre por delante al soberano, al pueblo, respecto del gobierno. Nuestra tarea es la construcción de un Estado popular, por ello la consulta popular debe estar encaminada hacia ese objetivo. Ante la presente coyuntura, desde el socialismo reconocemos la importancia de disputar el sentido democrático y popular de una herramienta que se presenta como una oportunidad de cambio, corrección y profundización de todas las esferas que componen la sociedad ecuatoriana. Por ello, el instrumento de la consulta no puede adoptar tintes de dedicatoria política o de regresión de derechos, sino ser el reflejo de un verdadero horizonte de transformación que evidencie un programa de gobierno y una apuesta política para este. Presentamos las siguientes preguntas que van enfocadas a emprender una lucha frontal contra la corrupción, la ampliación y garantía efectiva de derechos y, por último, una transformación agraria y productiva. En el tema de la lucha contra la corrupción, la pregunta es: ¿está usted de acuerdo que como una de las estrategias de lucha contra la corrupción, el Estado ecuatoriano adopte las políticas públicas y normativas necesarias que permitan institucionalizar en el país la extinción de dominio para que los bienes obtenidos por personas u organizaciones de manera ilícita que hayan sido sentenciados judicialmente formen parte del resarcimiento material al Estado y pasen a propiedad de este? Bueno, esta pregunta ha sido incorporada a nuestra propuesta en la intención precisamente de incorporar la figura de la extinción de dominio, que permita ante todo recuperar los bienes y los recursos que, fruto precisamente de una acción delictiva, de una acción ilícita, hayan sido indebidamente apropiados, y por lo tanto corresponde buscar un mecanismo de recuperación en el sentido de transferir la propiedad de esos bienes y de esos recursos de manera directa al Estado. Recordemos que la ley de extinción de dominio está presente en el debate, en la exposición pública, en el discurso desde hace muchos años atrás. Hay muchos intereses que han impedido que esta normativa o que cualquier intención en esta ruta haya tenido una feliz culminación. Por lo tanto, es el pueblo ecuatoriano el que tiene que construir un mandato obligatorio, tanto para que se haga ley
como para que ésta pueda repercutir en políticas públicas de Estado hacia ser una de las políticas que combata a la corrupción. Lo decimos muy enfáticamente. Estas leyes o estas políticas han sido intervenidas desde los diferentes sectores interesados justamente en que no salgan. Esta tiene que constituirse en un mandato. La finalidad de asegurar el acceso de todos los sectores sociales a una educación especializada y de calidad. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado financie la formación técnica y tecnológica con la recaudación de un aumento del impuesto a las importaciones en los bienes de consumo que no sean de primera necesidad? Eso es la una. Y la otra, con la finalidad de fortalecer la organización de las y los trabajadores en el país, ¿está usted de acuerdo con la organización colectiva y la sindicalización por sector y rama de actividad, incluyendo a las y los trabajadores que no tengan relación de dependencia, así como el derecho a la negociación colectiva? En una economía de dolarización, medidas como la implementación de salvaguardas, de aranceles, han permitido de alguna manera en su momento proteger la producción nacional. Cuando estas no existen, realmente se pone en riesgo precisamente el desarrollo productivo de la pequeña y mediana empresa. Nosotros igualmente entendemos de que hoy más que nunca se necesita cambiar la matriz productiva y para eso necesitamos talento humano capacitado con formación técnica y tecnológica. Esta formación de manera directa contribuye al desarrollo productivo y específicamente al sector productivo. Por lo tanto, debe existir corresponsabilidad. El Estado debe financiar de manera prioritaria y contundente la formación técnica y tecnológica. Una forma inclusive de enfrentar el desequilibrio de la balanza comercial permitirá justamente que a través de este impuesto que genere una recaudación para financiar este derecho a la educación, permitirá precisamente cumplir con estos objetivos de país en beneficio de la mayoría y no en particular de un grupo. El tema de los trabajadores es nuestra vocación, el que se vaya recuperando políticas públicas y una normativa que permite tener una sociedad organizada en condiciones también de garantía de sus derechos. Por lo tanto, la sindicalización por ramas de actividad debe estar legitimada en una consulta popular para que sea realmente empoderada la población, para que el sector productivo, el sector laboral, el sector empresarial, el sector patronal a nivel público y privado asuma la responsabilidad de respetar los derechos de los trabajadores. Y por qué no decirlo, ampliar este derecho a la organización también, o sea, para los gremios, que puedan, o sea, sin necesidad de tener la relación de dependencia, tener la posibilidad de una negociación colectiva. En el siguiente tema, sobre la transformación agraria y productiva, tenemos dos preguntas. La primera, con la finalidad de proteger e impulsar la actividad agrícola en el país, ¿está usted de acuerdo en que el Gobierno Nacional elabore y aplique un plan integral agrario que incluya subsidios focalizados a las pequeñas y medianas unidades productivas, reducción de tributos a la producción nacional, control de plagas, desarrollo de infraestructura, soporte tecnológico y sistema de comercialización? Esa es la primera. Y la segunda, ¿está usted de acuerdo en incentivar la inversión en la actividad agrícola de pequeña y mediana escala a través de la reducción de las tasas de interés del crédito productivo de la banca pública y privada? El sector productivo que garantiza la soberanía alimentaria, la pequeña producción agrícola es una de las actividades en la que los ecuatorianos culturalmente hemos venido desarrollando y al mismo tiempo es uno de los sectores que menos protegido a través de políticas públicas ha estado. En ese sentido, nosotros demandamos para que el apoyo al sector productivo sea eficaz, sea prioritario, a través de acciones inmediatas, urgentes y concretas. Una de ellas es precisamente algo que se ha planteado,
la empresa pública o la banca pública no debe seguir buscando rentabilidad económica a través de las tasas de interés. Debe buscar rentabilidad social. Por lo tanto, no debe haber una banca pública con intereses en iguales condiciones que la banca privada. Y de igual forma, la banca privada tiene que ser regulada para que sea protegido especialmente el crédito para el sector productivo agrícola que en pequeña y mediana escala contribuye para la seguridad y la soberanía alimentaria. Hay un plan de agrario, pero necesitamos realmente que este se vea complementado con medidas directas de protección, pero al mismo tiempo de fomento y desarrollo para el sector agrícola. Las políticas de comercialización que ponen y deben estar amparadas, o sea, por el Estado frente a lo que significa la competitividad frente a la gran empresa, es responsabilidad del Estado. Todas estas medidas nosotros lo hacemos en función de que una consulta popular no debe significar más que posesionar justamente los intereses de la mayoría del pueblo ecuatoriano y no precisamente agendas de grupos. Se ha hablado mucho de incorporar temas que nosotros no descartamos ningún debate, ni ninguna discusión, ni ningún otro mecanismo a ser utilizado. Pero la consulta popular tiene sus restricciones dentro del marco legal y constitucional. Me refiero que a través de una consulta no se puede reformar la estructura del Estado. No puede permitirse a través de una consulta la posibilidad de una regresión de derechos. Por lo tanto, si ha sido convocado la consulta, la herramienta es la consulta, frente a esa consulta el partido se plantea temas posibles dentro de la ley y dentro de la Constitución. Otros mecanismos que son válidos, que están presentes en la escena y en el debate público, no pueden ser descartados, pero al momento el presidente Lenín Moreno ha planteado una consulta popular. En el tema de eliminar el Consejo significaría una desinstitucionalización del Estado y eso implicaría una constituyente. Otros dicen que la opción sería cambiar los vocales y cambiar el método de designación de autoridades. ¿Cuál es su visión al respecto? Porque el tema del Consejo es uno de los temas de los que coinciden varias de las propuestas. Bueno, no se trata de una visión de una organización o personal. Se trata de reconocer que este país tiene normativas, tiene leyes y tiene una institucionalidad creada a partir de la vigencia de la nueva Constitución. Vía consulta no se puede hacer una reforma del Estado, de la estructura del Estado. Por lo tanto, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana caería en ese impedimento y por lo tanto simplemente estaríamos frente a discursos y a propuestas que no pueden ser concretadas. En el momento actual es la consulta. Las condiciones y los mecanismos, o sea, para poder convocar a una asamblea constituyente están definidos en la Constitución y si ese es el caso, estaremos dispuestos inclusive a debatirlo. Pero en el caso del Consejo de Participación Ciudadana es evidente que tenemos también nuestras observaciones, que tenemos también nuestras propuestas, pero que es necesario también ubicarlas e identificarlas en la posibilidad de que éstas puedan hacerse realidad. En las circunstancias en que cualquier pregunta puedan ser tendientes a dar respuesta a los problemas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, nosotros esperaremos realmente conocer el contenido de las preguntas por parte del gobierno y sabremos dar nuestro criterio. No eludimos la posibilidad inclusive de debatir el tema de una reforma constitucional en aspectos puntuales, pero nosotros sabemos, o sea, que los procesos constituyentes responden también a una correlación de fuerzas y muchas veces esas correlaciones de fuerzas en el momento histórico tienen que ser evaluadas, tienen que ser avaladas a fin de garantizar
Derechos, por ejemplo, que en este caso pueden circunscribirse a garantizar la participación ciudadana. Hay muchos otros temas, pero que fundamentalmente nosotros lo asumiremos y nos adhiremos en la intención, o sea, de que más bien esta consulta tenga resultados positivos. Saludamos nosotros antemano y para finalizar esta convocatoria, porque creemos que nuestra tarea debe ser la construcción de la democracia directa. Reconocemos los límites de la democracia de representación y ojalá podamos en aspectos y en temas relevantes siempre acudir a la voluntad del soberano. Ustedes no incluyen en estos temas nada que tenga que ver con lo que muchos hablan de una reforma política, cambios políticos en el país. Se habla de la reelección indefinida, eliminarla, y tal vez no se incluye porque también en Alianza País tampoco deciden, que son sus aliados, no deciden bien qué mismo va a pasar con eso, incluso hay fricciones ahí. Bueno, está claro, o sea, el eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, el derogar las enmiendas constitucionales, o sea, cae en otro mecanismo que está completamente establecido en la Constitución y que puede ser a través de un referéndum o que puede ser a través de una asamblea constituyente. Si el presidente hubiera abierto esa posibilidad, hubiera tenido la respuesta del Partido Socialista. Pero al momento nosotros al menos pensamos que esos son los límites que ha planteado el propio presidente de la República. Consulta popular, en la que se traslada decisión de manera directa al pueblo ecuatoriano sobre decisiones, sobre políticas públicas para encontrar la legitimidad para que el Estado en su conjunto lo asuma como mandato. Lo otro realmente puede sobrevenir una discusión o puede sobrevenir inclusive un cambio de propuesta, pero al momento nosotros respondemos a lo que el presidente así lo ha entendido. Gracias.